oramos. Padre celestial, Dios de amor y de misericordia, bendecimos tu nombre en esta mañana. Estamos agradecidos, haciendo conciencia de lo agradecido que estamos a ti, porque tú nos permites estar en este día aquí. Señor, es un milagro vivir cada minuto y te agradecemos porque podemos estar juntos aquí. Señor, permítenos entrar ahora en tu presencia. Permítenos adorarte en espíritu y en verdad. Permítenos adorarte con corazones limpios, con mentes limpias, pensamientos, Señor, que te agraden mientras estamos cantando. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú derrames tu paz y tu liberación en esta mañana a todo el que viene cansado, a todo el que viene agobiado, a todo el que viene con algún temor, pueda ser tocado por tu mano en esta mañana. Te pido por nosotros los músicos que podamos, Señor, también ser tocados por ti a la vez que guiamos a los hermanos en adoración. Bendecimos tu nombre. Bendice cada persona que esté por llegar, que venga en camino. Protégelo, Señor, y que pueda llegar con bien. Aleluya. Amén. Hermanos, cantamos con gozo y adoramos a nuestro Dios en esta mañana. Decimos, más tu perdón, a mí me liberó. Muerto estaba en mi interior. Queremos escuchar sus voces. Me escondía de ti, Señor. Más tu perdón, más tu perdón. es tu gracia la que me sanó. Más tu perdón, a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. digamos todos, de mi pecado me rescataste. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora
Jesús nos encontró. Amén. Dice el Salmo 150. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle con bocina, a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Y precisamente este es un llamado a la alabanza, a la adoración. Cuando ustedes ven aquí al grupo de alabanza, no estamos oyendo un recital, estamos todos alabando a Dios. Así que les exhorto a que todos juntos cantemos a Dios. Pregunto, ¿habrá motivos para alabar a Dios? Muchísimo. El hecho de estar vivos y estar aquí ya es el primero de ellos. Así que continuemos alabando a nuestro Dios y que esto sea algo que continuamente hagamos en nuestra vida, que forme parte de nuestro estilo de vida. Señor, gracias por este tiempo. Gracias porque sentimos tu presencia aquí entre nosotros. Gracias por el privilegio que tú nos das de ser hijos tuyos y de alabarte. Ahora te pedimos que tú recibas esta ofrenda, Señor, y alabanza a tu nombre, porque solo tú eres digno, Señor, de ser alabado y glorificado. Guíanos, bendícenos y perdónanos nuestras faltas y nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Te voy a invitar por un momento, si quieres, puedas cerrar tus ojos y nos preparemos para cantar esta especial canción. Trae todos tus temores en esta mañana. Pero te voy a lanzar un reto en esta mañana. No cantes, no adores ahora bajo la plataforma de tus temores, angustias, necesidades. Pidamos a nuestro Dios en esta mañana nos ayude a declarar esta verdad y decir que no somos esclavos del temor. Queremos cantar en una plataforma de libertad. Queremos reconocer en esta mañana que pueden haber muchas cosas que nos están agobiando, familiares, de trabajo, de salud. Pero en esta mañana queremos cantar declarando libertad, declarando liberación. Y aunque es cierto que hay temores que nos acechan, cantemos con la convicción en esta mañana, hermanos, que no somos esclavos del temor. ¿Puedes creerlo en esta mañana? Tú como yo tenemos temores en nuestras vidas que a veces nos paralizan. Pero cantemos y pidamos a Dios en esta mañana que nos envuelva. Como dice la primera frase de esta canción, me envuelves en una canción. Pidamos, envuélvenos en tu espíritu. Envuélvenos en tu paz en esta mañana. Envuélvenos en un ambiente de liberación. Envuélvenos en tu presencia en esta mañana y que podamos cantar con una mentalidad de libertad y no de temor, a pesar de cualquiera sea la situación que nos está atacando o agobiando. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Toda la iglesia dice: Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. no deje de adorar. Desde el vientre
de Dios. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Diga, Yo soy hijo de Dios. Na, 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 na. hay libertad en este lugar. Estoy rodeado y por los brazos del Padre. Cantemos a una voz. Estoy rodeado. Estoy rodeado Canción. por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios, por tu gracia yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo solo sé Que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. ¿puedes decir esto? Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Toda la iglesia. Yo Solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé Que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. te invito a que te quedes un minuto. Habla con tu padre. Acabamos de decir esto, si tú lo crees. Acabas de decir que tú solo sabes que tú eres su hijo.
es tu Padre y tu Padre te ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Esta canción dice en una frase: abriste el mar para que yo camine. Recordamos el gran milagro que Dios hizo para su pueblo al abrir el mar. Y esta es una de las historias que a mí me fascina. Hablo mucho de esto. Y recuerden que el pueblo de Israel fue puesto en un lugar donde no tenía salida, un callejón sin salida literalmente. Recordemos también que fue puesto por Dios ahí. Ellos no llegaron por casualidad a ese lugar. Dios les dijo: métanse en ese hueco sin salida. Tenían el mar enfrente. Tenían un ejército que venía a aniquilarlos detrás. Y estaban rodeados por montañas y no tenían para dónde huir. Wow, grandioso. Dios nos mete a veces, hermanos, en lugares difíciles para Él mismo abrir luego el camino. Wow, tremendo. El pueblo clamó a Dios y Dios abrió un camino en seco para ellos. Yo estaba leyendo esta semana un comentario, me llamó mucho la atención, porque siempre yo habría imaginado que el mar se abrió de una. ¿Alguno de ustedes había imaginado la escena? Que el mar se abrió de una y de pronto ellos vieron el final, el camino en seco. Pero algunos piensan, y me encanta pensar así, que Dios, cuando le dijo a Moisés: ¿por qué claman a mí? Dile al pueblo que marche. Todavía el mar no se había abierto. A veces es necesario en la vida, hermanos, te lo digo a ti en esta mañana, que creo que no hay nadie en esta mañana que no tenga mares rojos enfrente y un ejército detrás. En el diario vivir, hay veces que antes que el mar se abra hay que empezar a dar los primeros pasos de fe. Algunos piensan que el mar se fue abriendo gradualmente a medida que ellos iban caminando. Tremendo. A medida que ellos iban caminando, el mar se iba abriendo. Yo puedo imaginar esa escena, y tú puedes imaginar en esta mañana cuál es tu mar rojo, porque yo tengo mi mar rojo. Pero a veces Dios nos dice: ya no es tiempo de orar ni de clamar, es tiempo de que des el primer paso de fe para que el mar se abra. Tremenda enseñanza, tremendo poder en esta verdad que el pueblo vivió. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Si creemos en esta mañana que Dios nos ha puesto en el lugar en que estamos, sea difícil y no lo entendamos, también creamos esto que acabamos de decir: lo único que sé es que tú eres mi Padre y que tú me amas y que tú vas a abrir un camino donde no lo hay. Bendecimos tu nombre en esta mañana, Padre. Gracias por poder alabarte y porque hemos sentido en esta mañana que hemos llegado a tu presencia. Que tu paz y tu liberación pueda llegar a cada uno de nosotros en la medida de tu voluntad y de nuestra necesidad en esta mañana. Amén. Desde hace algunas semanas venimos estudiando el Evangelio de Mateo. La semana pasada habíamos visto cómo Cristo, estando ya en Galilea, llamó a ser pescadores de hombres a 4 de sus discípulos. ¿Recuerdan los que estuvieron aquí? Ya esta gente había aceptado a Cristo.
Ya estos discípulos habían sido escogidos por el Señor para seguirle. Pero Cristo les había estado haciendo ahora un llamamiento especial. Un llamamiento a dar un paso más de consagración. Un llamado a dejar todo para seguirle. Llevándolo a un término un poco más coloquial, Cristo les estaba haciendo un llamado full time al discipulado. Y habíamos visto cómo Andrés, Pedro, Juan y Santiago, dos parejas de hermanos, lo dejaron todo, su negocio, incluso a su familia, para seguir a Cristo. Estaba Cristo inmerso en su primera gran campaña evangelística, una gran gira evangelística que hizo por la región que lo vio crecer en Galilea. Recuerden que Cristo era la ciudad de Nazaret, que estaba en la región norte de Galilea. Cristo comenzó a viajar predicando por muchas ciudades de Galilea, enseñando en sus sinagogas y sanando todo tipo de enfermedad y dolencia en el pueblo. Si a esto le sumamos que ya Juan el Bautista estaba preso, recuerden, Cristo de hecho estaba ministrando en Judea cuando se entera que a Juan lo toman preso, entonces Cristo viaja a Galilea, a esta gira evangelística. Si le sumamos entonces todo esto, no es muy difícil imaginarse que las personas empezaron a acudir a Cristo en masa. Miles de personas de las ciudades de Galilea, incluso del sur de Jerusalén y de Judea, lo dice el capítulo 4 que estuvimos analizando la semana pasada. Incluso voy más allá, aún de regiones gentiles como Decápolis y como Siria, venían miles de personas a Cristo. Todo el mundo quería escuchar a Cristo y todo el mundo quería ver hacer sus milagros. Y en medio de aquella ola enorme de popularidad, desde una colina de la región de Galilea y sentado en el suelo de aquella época, Jesús se dispuso a pronunciar cierto día el discurso más impactante de la historia, lo que hoy conocemos como el Sermón del Monte. El Sermón del Monte está recogido en algunos capítulos del libro de Mateo, también de una manera no tan condensado en otros evangelios. Y tiene una serie de enseñanzas que comienza con lo que conocemos hoy como las bienaventuranzas. ¿Han escuchado alguna vez las bienaventuranzas? Ah, tremendo. He titulado el mensaje de hoy, Bendita Pobreza. Vamos a orar. Dios mío, gracias por este tiempo. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y te pedimos ahora que tú, Señor, nos hables a través de tu palabra que es viva y eficaz y que podamos ser receptivos a tu voz con el objetivo de poner en práctica lo que podamos aprender. En el nombre de Jesús. Amén. Lo cierto es que Cristo estaba con sus discípulos y frente a una gran multitud. Una multitud que estaba ansiosa de escuchar al Mesías. ¿Qué dirá ahora este? Cristo se estaba preparando de una manera especial porque tenía algo muy importante que decir. ¿Cuántas personas podían haber habido ahí? No sé, cientos, quizás miles, no sé. Pero todos estaban a la expectativa. Bueno, si este es el Mesías, quizás ahora va a comunicarnos las reglas de su nuevo reino. Nos va a dar alguna explicación respecto a normas de conducta que debemos tener aquellos que querramos ser sus súbditos. O a lo mejor, quién sabe, el Mesías nos revela hoy alguna estrategia, parte de su estrategia para derrocar al Imperio Romano. Porque recuerden que lo que la gente estaba esperando de Cristo en ese momento era, ok, tú eres el Mesías, perfecto, ven, libéranos de Roma y vamos a implantar ahora mismo el reino mesiánico de que tanto hablan las Escrituras. Ese era el ambiente que había. Y fue entonces que Jesús abrió su boca y dijo estas palabras para comenzar su gran discurso. La encontramos en Mateo 5, versículo 3. Hoy nos centraremos solo en un versículo. Y dice así:
Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuántos han escuchado esta frase alguna vez? La primera de las bienaventuranzas. Pero vamos a ser sinceros, ¿verdad que muchas veces le pasamos por arriba a este pasaje y en el fondo no tenemos bien claro qué significa esto? Yo personalmente hubiera dado cualquier cosa por verle la cara a la gente que escuchó a Cristo decir esto. Me imagino a la gente decepcionada. Me imagino el desconcierto general que causó escuchar estas palabras. ¿Por qué? Muy sencillo. ¿Qué sentido tiene que el gran Mesías que iba a implantar el reino que Dios había establecido desde la antigüedad, en vez de hablar de riqueza, hable de pobreza? ¿Cómo es posible que cierto tipo de pobreza del que habla el Mesías pueda ser considerado una bendición? ¿A alguien le gusta ser pobre? Yo no conozco a nadie. ¿Ok? Yo no conozco a nadie que le guste ser pobre. Ser pobre no es una virtud, tampoco es una maldición. Hay gente buena y mala que son pobres y otros que también son ricos. Pero a nadie le gusta ser pobre. Aquellas palabras lucían paradójicas, sobre todo salidas del gran Mesías. Bueno, ¿por fin será este hombre o no? Pero es que mira con qué sale ahora. Resulta ser que él dice que bienaventurados son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios que él estaba predicando y que vino a establecer. En otras palabras, si ustedes quieren pertenecer a este reino, si quieren ser ciudadanos de este reino que yo vine a establecer, tienen que ser, ¿qué cosa? Pobres en espíritu. Y en efecto, aquellas palabras eran paradójicas. ¿Por qué? Porque el mundo utiliza patrones de felicidad que nada tienen que ver con los patrones de felicidad de Dios. ¿Estamos claros en esto? El mundo cree ser feliz cuando logra tener muchas riquezas materiales, fama, poder, cuando logra disfrutar de los placeres de la carne y cuando sobre todas las cosas se exalta al hombre. Ese es el patrón de felicidad y éxito que el mundo nos vende y que siempre ha vendido al ser humano. Sin embargo, Jesús no dice en esta bienaventuranza, no asegura en ningún momento, bienaventurados los ricos en espíritu, bienaventurados los famosos ni los poderosos. Dejó bien claro, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En otras palabras, Jesús ofrece un estilo de vida excluyente del estilo de vida humano, lo que nos hace llegar a una conclusión. Una de estas dos propuestas tiene que estar equivocada. Si ahora yo hago una pregunta y digo, ¿cuánto es 2 más 2? Y alguien me dice que 4 y otro me dice 6, es evidente que una de las dos respuestas están equivocadas. Una no tiene que ver nada con la otra. ¿Quién tendría la razón? ¿El mundo o Cristo? Pero para un mejor entendimiento de este pasaje, vamos a analizar primero qué es lo que no significa ser pobre en espíritu. Porque esto puede traer un poco de confusión. A veces lanzamos ciertos conceptos y la gente comienza a dar su versión sobre lo que escucha. De hecho, así surgen los chismes muchas veces. Pasa algo, ¿te enteraste lo que dijo Pupi? Y ahí empiezan las versiones. Unos dicen, no, es que él está en estos días, está un poco deprimido porque resulta ser que se ganó la lotería y se perdió el billete y no pudo cobrarla. Cuando él pensaba, cuando iba allá para Tallahassee, se dio cuenta que se le había perdido el papelito y no pudo. ¿Tú sabes lo que es? Había en juego $18 millones.
Ya él se estaba haciendo ya idea de comprarse una casa en Coral Gables, de dar el diezmo y comprar un templo para Kansas, Miami, y ya y todo, y irse de vacaciones un año sabático por todo el mundo con su pandilla. Y Yusmari es lo más contenta. Yusmari es lo más contenta porque imagínate, el hermano se ganó la lotería. Por eso es que él dijo lo que dijo y por allá sale otro. No es eso, él no lo dijo por eso. No, muchachos, si Pupi es lo más espiritual, a él no le importa la lotería. Es por otra razón. Y empieza entonces los comentarios, cada cual a dar su versión. Yo me imagino que las personas que escucharon a Cristo decir esto, para dentro de sí comenzaron a dar sus propias versiones. Al sorprenderlos esta declaración, cada cual empezó, de acuerdo a su percepción, a decir, ¿qué significará ser pobre en espíritu? Pero una buena manera de analizar qué significa ser pobres en espíritu es analizar qué es lo que no significa. Así podemos ir decantando, depurando el concepto. Indudablemente, ser pobres en espíritu no significa pobreza material. ¿Estamos claros, verdad? Cuando Cristo dijo esto, no estaba refiriéndose a bienaventurados los pobres que no tienen donde caerse muertos, que no tienen dinero. No quiso decir eso. ¿Por qué? Porque esto implicaría entonces que todos los pobres serían sapos, mientras que los ricos no lo serían. Y para nada esto es lo que enseña la Biblia. Ser pobre o ser rico no te otorga la salvación. No te hace ciudadano del reino de los cielos. De hecho, y es bueno que entendamos esto porque no sé por qué, pero veo cara de pobreza en todos los que estamos aquí. A no ser que Pupi se gane la lotería. El pobre ni se la ganó en la ilustración. Pero vamos a ser sinceros, ya que estamos aquí en un ambiente pobremente familiar, hay personas que son pobres porque son negligentes. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Dice Proverbios 10:4, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. En otras palabras, hay personas pobres porque son vagos. No les gusta trabajar, ¿los conocen? Oh, sí, muchos. Y como se quejan de vivir aquí, porque aquí hay que trabajar mucho. Hay otras personas que son pobres porque administran muy mal los bienes que tienen. ¿Los conocen? Quizás en algún momento hemos estado en ese estatus también. Hay veces que hemos hecho muy mal negocio o que hemos administrado nuestros bienes mal. Dice Proverbios 21:20, en casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio todo lo despilfarra. Así las cosas, hay personas que son pobres porque no saben administrar el dinero que tienen, las riquezas que tienen, son malos administradores. Así de sencillo. La Escritura no condena jamás la riqueza, ni tampoco la pobreza. Sí condena el amor a la riqueza. Dice 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor ¿a qué? Al dinero. Sin embargo, hago una pregunta. ¿Y acaso no hay pobres que aman el dinero? Oye, conozco unos cuantos. Por lo tanto, tenemos que descartar que la riqueza material implica ser pobre en espíritu. Otra cosa que no significa ser pobre en espíritu es tener un temperamento apacible. Hay personas que dicen, bueno, quizás a lo mejor esa frase pobres en espíritu implica, tiene relación con las personas que son calladas, que son introvertidas, que son tímidas. Pudiera ser, esa es la explicación. También es antibíblico. El temperamento tampoco tiene que ver con la salvación. Hay personas que fueron usadas grandemente por Dios. Ahí encontramos a un apacible Abraham, a un apacible Moisés siendo usado poderosamente y a un impetuoso Pedro siendo usado de la misma manera para la gloria de Dios. Por lo tanto, tenemos que descartar también esta posibilidad. Y tampoco significa ser pobre en espíritu darle poca importancia a la vida espiritual. Una persona carnal, indudablemente, no puede heredar el reino de Dios y mucho menos ser bienaventurado. Ahora bien,
Algo que nos va a ayudar mucho para poder llegar al concepto de qué significa pobres en espíritu es también buscar una palabra clave en esta definición, y es la palabra que leemos como pobre. Cuando nosotros leemos en español, bienaventurados los pobres en espíritu, ese pobres, cuando usted va al griego original, tiene una connotación que nos va a ayudar muchísimo a entender el significado de la frase completa. Y lo voy a leer para que no se me escape un detalle. La palabra se pronuncia tochos en griego, y es un término que se usa para describir a alguien que está físicamente desprovisto de riqueza, influencia, posición, honores, reducido a la mendicidad, o sea, que es un mendigo y que no tiene poder para ayudarse a sí mismo o mejorar su posición. En otras palabras, esta definición que da Cristo a ti de pobres se refiere a personas extremadamente pobres que no tienen medio para subsistir por sí solo y que depende, por tanto, de la caridad ajena. Pobre, pobre, repobre. Ejemplos clásicos. Esta misma palabra se utiliza en 2 episodios clásicos que tú y yo conocemos y que nos va a ayudar, nos va a arrojar mucha luz en cuanto al término que estamos analizando. El primer ejemplo es el de Lázaro, la parábola de Lázaro y el rico. ¿Lo recuerdan? La que dijo Cristo. Lázaro, aquel pobre, tan pobre que dice la Biblia, bueno, se traduce como mendigo, esta misma palabra, en la historia de Lázaro, el mendigo Lázaro. Todos los días mendigaba pan a la puerta de un hombre rico. ¿Recuerdan que estaba lleno de heridas y los perros le lamían las heridas? Bueno, mendigo es la misma palabra que Cristo usa para definir a los pobres en espíritu. Lo mismo sucede con aquella famosa viuda pobre que fue y entregó todo lo que tenía cuando en el atrio de las ofrendas en el templo. ¿Recuerdan? Cristo y los discípulos estaban mirando y llegó una viuda tan pobre que dio todo lo que tenía, y todo lo que tenía, ¿saben qué cosa era? 2 blancas. En Cuba sería 2 kilos prietos. Lo mínimo. Y era todo lo que tenía. ¿Qué tipo de pobreza tan intensa es esta que se define también dentro de la palabra, dentro de la frase pobres en espíritu? Después de hacer este análisis y de tener estas ideas, podemos entonces ya ir armando nuestro concepto de pobres en espíritu para poder entender por qué son bienaventurados y por qué de ellos es el reino de los cielos. Y aquí hallamos 2 características sencillas pero inequívocas de lo que significa ser pobres en espíritu. La primera de estas características es que los pobres en espíritu, escuchen bien, reconocen humildemente su miserable condición espiritual. Lo primero que tenemos que entender cuando escuchamos esta bienaventuranza es que los pobres en espíritu reconocen humildemente su miserable condición espiritual. Miren, la Biblia es clara cuando dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos los hombres nacemos siendo pecadores, debido a la desobediencia de Adán y Eva. Y esto nos aleja de Dios. Y dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. En otras palabras, y ese pecado que nos aleja de Dios nos conduce a la muerte. Esa es la condición en que nacen todos los seres humanos. Tú y yo, aun cuando hemos aceptado a Cristo, nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. Directo al infierno vamos. Y si no fuera por la gracia de Cristo que nos rescata, terminaríamos eternamente lejos de la gracia de Dios. Sin embargo, a pesar de que todos los hombres nacemos en esta terrible condición espiritual, miren qué interesante, no todos son capaces de reconocerlo. ¿Estamos notando la diferencia? Les voy a poner un ejemplo que me sucedió hace 16 años. Casi 16 años. 15 años y medio. Fue precisamente en las primeras 2 semanas que yo llegué a este país, un amigo mío de la juventud me invita a su casa. Ahí reunió a otros amigos de la juventud nuestra y nos fuimos. Qué alegría después de tantos años. ¿Cuántas cosas nos contamos, eh? Yo estaba más flaco y más prieto que ahora. Menos arrugado también, menos canoso.
Pero qué alegría nos dio. Compartimos tremendamente. Y bueno, una de las cosas que hicimos fue, comer, pasarla bien, hacer cuentos. Y él me presenta muy cariñosamente a su esposa. Yo no conocía a la muchacha. Habían pasado muchos años. Pero dentro de mi ignorancia lingüística del idioma de William Shakespeare, yo escuchaba inocentemente que él le decía constantemente a su esposa, honey, come here. Honey, tráeme un poquito de agua. Honey, ¿pudiera cerrar la puerta? Para los que como yo hace 16 años no sabíamos qué significaba honey. Bueno, honey, si usted va al diccionario dice miel. Vaya, suena un poco miel, ¿tú crees que? Pero sería como mi amorcito, dulzura mía. Una frase de cariño que se usa en inglés. Pero yo tristemente asumí que la muchacha se llamaba así. Y en cierto momento de la conversación le dije muy frescamente, así, muy balserísticamente, le dije a la muchacha, estimada honey, ¿podrías darme un poquito de agua? Tengo una sed. Bueno, la noche fue hecha con mi frase. Todavía después de 15 años, mi amiga Honey me lo recuerda, ¿eh? Óyame, qué clase de pena. Suerte que el amigo mío es un tipo bien chévere y empezamos a reírnos tanto que eso sirvió para reunirnos otro día para hacer el cuento de Honey, ¿eh? Pero qué despistado yo estaba. Qué desubicado estaba cuando dije eso. Pero mucho más triste es estar desubicado respecto a la situación espiritual que usted pueda tener. Escuche esto. Esta confusión mía, esta percepción equivocada mía no trajo mayores consecuencias. Más que risas y bueno, rectificar después lo que significaba esa palabra. Pero cuando estamos hablando de la situación espiritual de cada quien, está la eternidad en juego. Hay connotaciones eternas. Si usted está percibiendo mal su situación espiritual, está en problemas. Qué triste es estar equivocado pensando que estás en lo cierto. Qué triste es ir camino al infierno pensando que vas camino al cielo. Y hay dos ejemplos clásicos en la Biblia que me gustaría mencionar. Uno de ellos es la famosa y tristemente famosa, para recalcar, iglesia de la Odisea en el Apocalipsis. Recuerden que la revelación de Apocalipsis Dios se la da a Juan estando exiliado en la isla de Patmos y está dirigida a 7 iglesias del Asia Menor. Una de ellas se llamaba la Odisea. ¿Y saben qué pasaba en esa iglesia? Que la gran mayoría de sus miembros ignoraba la terrible situación espiritual en la que estaban. Y por tanto, al ignorarla no hacían nada por salir de ella. Qué triste, ¿verdad? Qué triste situación. Miren lo que dice Apocalipsis 3:17, el mensaje que le manda a Cristo a esta iglesia. Porque tú dices, refiriéndose a la iglesia, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta gente se creía que espiritualmente estaba en el top. Y lo que estaban era perdidos. Hay otro caso, quizás más conocido que este, y es el de famoso joven rico que aquel día se le acercó a Cristo un día preguntando, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué le respondió Cristo? Esta historia la sabemos de memoria, la citamos muchísimo. ¿Sabes las ordenanzas? Los mandamientos. Y rápidamente el hombre ripostó. Ay, ya seguro soy salvo, ya seguro. Sí, claro, desde niño conozco todas las enseñanzas y las cumplo. En otras palabras, soy tremendo religioso. Y Cristo, más fresco que una lechuga, sabía lo que había en su corazón, le dijo, ok, qué bien. Mira, nada más te falta una cosita sencillita. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Dice que el hombre aquel se fue triste y cabizbajo porque tenía muchas riquezas.
Ese hombre pensaba que era salvo, que estaba cerca de Dios y que su relación con Dios era óptima, cuando su verdadera situación espiritual era todo lo contrario. Su Dios no era Jehová, su Dios eran las riquezas. Hermanos, simple y llanamente, los pobres en espíritu reconocen su mísera condición espiritual. Así como los mendigos, como el Lázaro citado aquel, se daba cuenta de que él no poseía las condiciones y los medios suficientes para salir de su pobreza, los pobres en espíritu se percatan de lo mismo, pero desde el punto de vista espiritual. Ellos se percatan que están en una pobreza espiritual muy grande y que ellos por sí mismos no pueden salir de esa condición. Esto es importante saberlo. En otras palabras, la gran diferencia entre los pobres de espíritu y aquellos que no lo son es que a pesar de que ambos están en una misma y triste situación espiritual ante Dios, los pobres en espíritu lo reconocen y los otros no. Pero esa correcta percepción, esa correcta y humilde actitud que tienen los pobres en espíritu de reconocer su mísera situación espiritual, no nace de su naturaleza humana, porque es una naturaleza pecaminosa. ¿Saben de dónde nace? ¿De dónde se origina ese conocimiento, esa percepción, ese reconocimiento de su estatus espiritual? Se origina al verse reflejado en la santidad de Dios. Al compararse con un Dios que se dan cuenta que es santo. Es como si se mirara en un espejo. ¿Alguna vez usted ha llegado a un espejo y se ha dado cuenta? Regresó de una fiesta y cuando llegas te das cuenta que estuviste durante toda la fiesta con la camisa mal abotonada, que hiciste tremendo papelazo y que posiblemente ese show que tú armaste silencioso, sin saber, con tu vestimenta estrafalaria, quizás ya incluso está siendo trending en las redes sociales. Alguien, mira al pastor, parece que va para los carnavales de la calle 8, una foto, pum, pum, Instagram. Y hacer a todo el mundo riéndose, dando like. Mira eso. Quizás llegaste y te diste cuenta que el pantalón ese que te costó más de $100 en Macy's estaba lleno de huecos, pero costó carísimo. Estaba todo sucio. Y así te fuiste para la fiesta. ¡Qué papelazo! Cuando nos miramos en un espejo nos damos cuenta de nuestra realidad. Mientras no nos miramos en el espejo creemos que todo está bien. Bueno, de la misma manera los pobres en espíritu se miran en el espejo de la santidad de Dios para entonces compararse con ellos mismos y percatarse en la triste situación de miseria espiritual en la que ellos viven. Y al hacer esto, comprueban que ellos no son nada y que Dios lo es todo. No solo se conforman con saber que ellos no son nada. Hay personas que dicen, es verdad, yo soy un miserable, voy para el infierno, pero se quedan ahí, no buscan ayuda. Esta gente se percatan de que ellos no son nada, de que necesitan de Dios y de que Dios tiene la solución para ellos en sus manos. Los pobres en espíritu comprenden que están completamente perdidos, pero además entienden que la situación de su bancarrota espiritual solo puede ser resuelta por Dios. Isaías es un ejemplo de un pobre en espíritu. Fíjense, vivió unos cuantos siglos, varios siglos antes que Cristo dijera esto. Pero cuando usted busca en el capítulo 6 de Isaías, que es el famoso pasaje donde él ve la visión en el templo, ¿recuerdan? Vio a Dios en el templo, que la gloria inundaba, y los querubines aquellos volando y que decían santo, santo, santo. Bueno, la visión fue tan impactante que ustedes saben cuál fue la reacción de Isaías. Miren las palabras textuales en Isaías 6:5. Ay de mí, soy hombre muerto, mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos, aun cuando soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios también impuros. Isaías cuando vio aquello, vio reflejada no solo su miseria humana, sino también la santidad tan grande de Dios. Y ese contraste lo hizo, ¿qué cosa? Darse cuenta que él no era nada y que Dios lo era todo. ¿Con quién nos comparamos espiritualmente a veces?
Nos encanta ser superiores. A veces le pregunto a Kevin, ¿cómo saliste en el examen de hoy? Una respuesta muy keviniana es, si supieras cuántos muchachos salieron mal. Papá, qué difícil. Hay una pregunta, mi amiguito Robertico falló en una, mi amiguito Juanito, si tú supieras, papu y tú, papá, pero es difícil, tú no sabes, no. En Cuba era diferente. ¿Todo eso te dice? ¿Qué sabrá él? Y no acaba de responderte. O Samuelito, recuerdo que Samuelito me decía esto. Salí un poco mal. No tanto. O un poco bien. Ese poco era la... el término exacto para, de acuerdo a mi cara, entonces transmitirme un mensaje lo menos agresivo posible. Nos encanta compararnos para sentirnos bien con los que están más mal. Pero ¿saben una cosa, hermano? El pobre en espíritu se compara nada más con Dios. Y se da cuenta que Él es un miserable y que Dios es santo, santo, santo. Como Isaías. Pero otro pasaje muy conocido de la Biblia que nos muestra también a un hombre pobre en espíritu es uno referente al apóstol Pedro. Ese loco que siempre quería hacerlo todo de primero. Él era el vanguardia de los discípulos. Él era el monitor y el vanguardia. Él siempre quería dar instrucciones, siempre quería ser el primero. Era el hombre que más hablaba, el que siempre se disponía. Esto le trae grandes problemas. Pero también su impetuosidad lo hizo decir y hacer grandes cosas. ¿Recuerdan aquel pasaje que se narra, y estuvimos hablando la semana pasada de esto, en que Pedro y algunos de sus amigos discípulos habían estado toda la noche, toda la madrugada intentando pescar y no habían capturado nada? Expertos pescadores no habían capturado nada. Aquí hay unos cuantos pescadores que muchas veces no han capturado nada, pero eso es por hobby, ¿no? Pero esta gente dependía para vivir, para comer, mantenían a su familia ¿de qué? De lo que pudieran pescar en el día. Y estar toda una madrugada sin poder pescar nada es triste. Y cuenta la Biblia que Cristo le dijo, echen la red al mar. Y Pedro quizás pensó, como siempre, ¿qué sabrá el carpintero este de pesquería? Zapatero a tu zapato. Quizás lo pensó, pero quizás rectificó y dijo, Señor, ¿sabes qué? Nosotros hemos estado pescando toda la noche y no hemos capturado nada, pero si tú lo dices, vamos a hacerte caso. Y en efecto, gracias a la obediencia de Pedro y sus compañeros, ¿qué sucedió? Lo que conocemos como la pesca milagrosa. Fue tanto los peces que capturaron que las redes se rompían y otra barca tuvo que venir a auxiliarlos para no hundirse. Pero ahora viene la parte buena de esta historia. Y es la reacción de Pedro. Dice que rápidamente Pedro, de rodillas, le dijo a Jesús. Lucas 5:8. Señor, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. ¿Lo recuerdan? ¿Qué clase de declaración esta? ¿Qué sucedió con Pedro? Al impactarse contra la santidad de Dios, se dio cuenta lo grande, lo santo que es Dios y lo miserable de su condición espiritual. Estos dos hombres contemplaron su miseria espiritual a la luz de la santidad de Dios. Y solo actuando de esta manera es que se puede conocer verdaderamente a Dios. Por eso es que son bienaventurados los pobres en espíritu. Por eso es que ellos van a heredar el reino de los cielos y de ellos el reino de los cielos. Sin embargo, estos pobres en espíritu no solo reconocen la miseria espiritual que ellos viven. Ellos, además, y como segunda característica podemos verlo, acuden a Cristo en busca de salvación. No se conforman con saber que en Cristo está la solución a su miseria espiritual. Ellos acuden a Cristo en busca de salvación. Quiero hacer una pregunta. ¿Todos los hombres pueden aspirar genuinamente a ser salvos? Yo creo que sí. Dice la Biblia en 2 Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa,
según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. De hecho, tú y yo como iglesia, ¿qué misión tenemos? ¿Predicar el evangelio para qué? Para que las personas que no conozcan a Cristo puedan conocer a Cristo, puedan arrepentirse y puedan tener vida eterna. Dios quiere que todos los hombres se salven. Pero hay una realidad, la salvación solo es a través de Jesucristo. No hay otro camino. Cristo lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así de sencillo. No es en otra religión, no es en otra persona, no es haciendo buenas obras. Dios ha establecido que solo Cristo es el mediador entre Él y los hombres. Y que solo el sacrificio en la cruz de Cristo nos otorga salvación por su gracia, porque no lo merecemos. Y con este objetivo es entonces que podemos leer en Juan 16:8 que el Espíritu Santo se encarga de convencer al mundo, a cada persona, a cada pecador, de pecado, de justicia y de juicio. Por eso es que ningún hombre va a tener ninguna justificación cuando se encuentre con Dios, si es el infierno lo que le espera. Ningún hombre podrá decirle a Cristo: no supe de ti nunca. El Espíritu Santo está trabajando en el corazón de cada ser humano, a veces de una manera que no podemos percibir imperceptiblemente. Pero Él está ahí trabajando. Él es Dios. Él es el que cambia los corazones, no nosotros. En cuántas situaciones el Espíritu Santo puede poner a las personas que nosotros ni nos imaginamos. A veces nosotros jugamos a la gente: ¡ay, qué alegre está fulano! Y no te imaginas ni remotamente lo que está pasando esa persona ahí en su casa. Quizás no sabe las tentaciones que está siendo llevado cada día. Quizás no sabe incluso la adicción que está sufriendo quizás por años y contra la que está luchando día a día. Quizás no te imaginas una enfermedad que padece o una relación complicada que lleva por años con algún ser querido. Quizás no te imaginas nada de eso. Quizás no te imaginas que hace 2 semanas no tiene trabajo y que su familia en un tercer país depende de lo que él puede enviar. Yo no sé. Nosotros juzgamos muy fácilmente por lo que vemos. Pero el Espíritu Santo trabaja directamente en el corazón de las personas y es todopoderoso. Él es quien puede cambiar a las personas. Pero aún cuando el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio a todos los seres humanos, tristemente no todos aceptan a Cristo. No todos aceptan el regalo de la salvación. No todos se convierten al Evangelio. Solo los pobres en espíritu lo hacen. Solo los pobres en espíritu reciben la salvación de Dios por medio de su gracia. De la misma manera que los mendigos tocan la puerta de la gente rica esperando que les den pan y sustento para ese día, para poder subsistir, los pobres en espíritu, sabiéndose mendigos espirituales, acuden a Dios y extienden sus manos para que Dios les oferte su salvación y su misericordia. Ellos lo hacen, los pobres en espíritu, sin exigir nada, porque saben que no están en condiciones de exigir. Por eso imploran humildemente a Dios. Qué tristeza me da cuando veo a personas y sobre todo a pastores desde el púlpito dándole órdenes a Dios. Qué lejos están de ser pobres en espíritu esa gente. Los pobres en espíritu se aferran a Cristo de tal manera que no les importa lo que suceda en sus vidas. Ellos entienden que Cristo es su única solución y que su vida eterna depende de Cristo. Los orgullosos de espíritu, por llamarle de alguna forma a aquellos que son contrarios a los pobres en espíritu, creen que no necesitan a Dios. Pero los pobres en espíritu no solo están conscientes de su mísera situación espiritual, sino que además acuden a Dios implorando salvación. Y esto hace que los pobres en espíritu acepten de buena gana el señorío de Cristo en sus vidas. En otras palabras, se comportan como siervos, como esclavos en su relación con Cristo. Es muy fácil decir: Cristo es mi Señor y Salvador. ¿Verdad que lo repetimos de carretilla muchas veces?
O hay personas, ¿tú eres cristiano? No, Cristo, yo acepté a Cristo como mi Señor y Salvador el 10 de mayo de 1498. Si se encuentra alguien así. Yo, sí, te puedo decir que di todo en el instante que fue. Pero después te das cuenta que en su vida, Cristo no es su Señor. Porque no es su prioridad. Porque no hace la voluntad de Cristo, sino la de Él. Pero el pobre en espíritu, al saber su posición y al verse rescatados por Cristo, entonces viven una vida de servicio hacia Él, sin protestar, sin exigir nada, sin exigir requisitos ni poner condiciones, porque ellos se dan cuenta que no están en condiciones de hacerlo, porque ellos no son nada y Dios lo es todo. Por lo tanto, aceptan el señorío de Cristo tal y como es, en las buenas y en las malas. Siguen la voluntad de Dios aun cuando les parezca que es una locura lo que Dios te está pidiendo. Yo me imagino a veces a Noé haciendo el arca con la familia. 120 años. ¿Usted ha construido algo alguna vez? Aunque sea pequeño, aunque sea una jaulita para cazar gorriones. ¿Verdad que cuando usted lleva ya 2 horas haciendo algo y no quiere, usted se desespera y no resuelve lo que usted quiere, se desespera? Ay, caramba, mira, un tipo ahora. Ay, que esto me salió mal. Ay, no. Y pasa un día, 2 días y usted no ha podido resolver nada. Ay, mi madre. O tener que llamar a un handyman, porque esto. Pero es que handyman cuesta muy caro, no puedo pagarlo. Déjame seguir. Y cuando viene a ver, usted está agobiado porque lleva 3 días tratando de arreglar una silla. Imagínense, no es 120 años haciendo un arca, porque hasta ese momento nunca había llovido, pero Dios le había dicho que iba a llover de tal manera que todo el mundo se iba a inundar y solo se iban a salvar los que estuvieran en ese arca. Pero era un arca gigantesca, un barco gigantesco. Y era él solo con sus hijos. Pero lo peor de todo no era el trabajo que le costaba, es que duró 120 años y además de eso todo el mundo burlándose de él. Pero los pobres en espíritu aceptan el señorío de Dios, de Cristo, de tal manera que cualquier cosa que Cristo les diga, ahí están. Como los discípulos a los que llamó, ser pescadores de hombres, dejar todo por seguir a Cristo. Los pobres en espíritu, además, exaltan a Cristo siempre. Ellos saben que ellos no pueden lograr nada por sus propias cuentas. Se dan cuenta que todo lo que pasa en su vida y a través de su vida, la gloria la merece Dios. Y actúan así. Y por eso entonces se comportan también humildemente con el resto de las personas. Viven la humildad como estilo de vida. Es inconcebible que alguien sea humilde con Dios y con las demás personas no. Como dice la palabra, ¿cómo vas a amar a Dios a quien no has visto si a tu hermano a quien has visto no lo amas? Llevándolo al plano de la humildad es lo mismo. ¿Puedes ser tú humilde con Dios y con las personas orgullosos? No, un verdadero pobre en espíritu vive la humildad, practica la humildad como un estilo de vida. Hermanos, concluyendo, ubiquémonos en que queremos construir una escalera sencilla. Para que esa escalera pueda ser útil, debe tener su primer escalón cerca del suelo. ¿Se imaginan una escalera que el primer escalón era escalón? Muy poca gente va a poder subir por allá. Para no decir que casi nadie. O que nadie. Va a haber gente pequeña de estatura. Va a haber gente con problemas físicos. Escaladores débiles que no van a poder subir esa escalera. Pues bien, precisamente Jesús pronunció esta primera bienaventuranza con una idea parecida en mente. Poniendo a pronunciar la frase bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos, poniendo al alcance aún de los creyentes más inexpertos y más neófitos esta gran verdad, esta gran realidad. Porque un verdadero seguidor de Cristo no puede servir a Cristo con excelencia, ni predicar la palabra, ni hacer cosas grandes para su reino, si primero no es pobre en espíritu, si primero no reconoce su insuficiencia, su incapacidad espiritual, si primero no se ve, no se mira en el espejo de la santidad de Dios,
si primero no acude a Cristo para que Él solucione su situación espiritual y su relación con Dios. Así de sencillo. Al pronunciar esta primera bienaventuranza, Jesús estaba reafirmando algo que ya la palabra decía. Mucha gente quizás asumió, wow, esto es una nueva enseñanza. Miren lo que dice Isaías 66:2. Yo pongo la mirada, dice Dios al pueblo de Israel, yo pongo la mirada en los pobres y humildes de espíritu y en los que tiemblan al escuchar mi palabra. Y David dice lo siguiente en el Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cristo estaba con esta primera bienaventuranza sencilla, comenzando el ABC del cristiano. Lo primero, un ciudadano del reino de los cielos es pobre en espíritu, porque reconoce su situación espiritual y humildemente acude a Cristo buscando salvación. Los hombres orgullosos piensan que lo pueden todo y que no necesitan de nada ni de nadie, incluso que no necesitan de Dios. Por eso viven perdidamente. Pero los pobres en espíritu reconocen su situación y acuden a Cristo constantemente. No hay atajos en la vida del cristiano. Si de verdad quieres servir a Cristo, tienes que ser pobre en espíritu. Cristo estableció una primera regla para aquellos que iban a ser los súbditos de su reino. Para aquellos que iban a entregar su vida a Él en algún momento. Estas palabras estuvieron retumbando en el oído de estas personas, yo estoy seguro, por siempre. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La iglesia ahora. Amigo que me escuchas, que estás quizás aquí o que estás mirando este sermón por las redes sociales, quiero hacerte una sencilla pregunta. ¿Eres tú pobre en espíritu? ¿De verdad? ¿Has reconocido que eres un miserable y un mendigo espiritualmente hablando? ¿Te has mirado alguna vez en la santidad de Dios? ¿Te has percatado que no somos nada y que Dios lo es todo? Que somos pecadores y que Dios es santo, santo, santo. Has llegado a la conclusión que si no aceptas a Cristo, tu vida terminará ardiendo en el infierno de fuego. Por muy dramático que te luzca, es cierto. ¿Has entendido esto? Pues si no lo has hecho, si no lo has entendido, te voy a dar la solución. Clama a Cristo y Él te extenderá sus brazos de misericordia y te podrá sacar de esa triste condición espiritual en la que todos los hombres nacen y están hasta que acepten a Cristo. No desperdicies esta oportunidad, hermano, que estás aquí, o hermana. No la desperdicies, quizás pueda ser la única que tengas. ¿Sabes ahora mismo cuántas almas en el infierno quisieran tener la oportunidad que estás teniendo tú? Y no la tienen, ya no pueden retornar. Por lo tanto, la invitación está hecha. Acepta a Cristo como Salvador de tu vida hoy. De esta manera podrás ser pobre en espíritu, podrás ser bienaventurado y podrás ser premiado al ser parte del reino de los cielos. ¿Quiere alguien en esta tarde aceptar a Cristo como Salvador? ¿Quiere alguien hacer esa decisión final? Tú puedes conocer de Dios, puedes estar reuniéndote por años en una iglesia, puedes haberte bautizado, tú puedes haber creído muchas cosas, pero puedes haber estado equivocado, tu percepción de tu espiritualidad puede haber estado equivocada. Como el joven rico. Y esta es una oportunidad que Cristo te está dando. ¿Quieres aceptar a Cristo como Salvador de tu vida hoy, en esta tarde? Te invito a que levantes tu mano si esa es tu decisión. Termino repitiendo esta primera bienaventuranza. Que nunca se nos olvide, hermanos.
Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a orar. Dios mío, gracias por este tiempo tan especial en el que tú nos has hablado alto y claro, como siempre, a través de tu palabra. Dios mío, ayúdanos a aquellos que ya te hemos aceptado a calibrar nuestra fe a través de pasajes como estos, que nos hacen recordar lo humildes de corazón que debemos ser siempre, porque no somos nada sin ti, porque nacemos perdidos en nuestros delitos y pecados y solo hemos sido rescatados por tu gracia y tu misericordia. Ayúdanos a reflejar esta humildad y esta pobreza de corazón, no solo en nuestra relación contigo, sino también en nuestro diario vivir. Ayúdanos a ser genuinos pobres en espíritu, para ser bienaventurados y para asegurar de esta manera, Señor, la vida eterna. No es que por ser pobre en espíritu heredaré el reino de los cielos. Es que aquellos que hemos heredado el reino de los cielos por tu gracia, somos pobres en espíritu. Gracias por esta realidad. Y ayúdanos a predicar tu evangelio a otros para que ellos también puedan entender esta gran verdad. Para que ellos puedan responder positivamente al llamamiento que el Espíritu Santo les hace. Para que puedan ser salvos, oh Dios, y vivir una eternidad contigo. Guíanos, bendícenos y perdona nuestras faltas y nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, terminamos cantando en esta mañana, alabando a nuestro Dios, después que hemos tenido un tiempo especial juntos en su presencia. No hay otro nombre como el nombre de nuestro Señor para ser adorado. Cuán hermoso es tu nombre. Dejaste el cielo por salvarme. Viniste a rescatarme y mi transgresión tú perdonaste. Nada nos separará de ti. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria revelado
Estamos terminando este servicio. Le damos gracias a Dios por este tiempo. Le damos gracias a Dios porque Él está entre nosotros, que es lo más importante. De qué nos valiera estar aquí si Cristo no estuviera aquí con nosotros, porque este culto es para Él. Gracias a ustedes, hermanos, por estar aquí. Todos somos de la casa. Gracias nuevamente. Quiero recordarles que mañana las mujeres se reúnen vía Zoom y tienen un servicio donde oran, tienen una meditación y parte de coinonía también. Si usted desea ser parte de este culto, de este tiempo online, puede ver a mi esposa para que ella le dé el link y usted pueda conectarse mañana 8:30 de la noche. Los hombres hacemos lo mismo el martes. Nos reunimos, oramos, tenemos una meditación bíblica, compartimos un rato también vía online. Si usted, hombre, desea sumarse a este grupo, puede ver a Michael. Ahí está Michael, ese joven apuesto. No se nota mucho que es apuesto por la máscara, pero yo se lo garantizo. Y él le puede dar el link, él es el que está al frente de los hombres. Los viernes, Dios mediante, nos reunimos aquí físicamente 8:30 de la noche. Este viernes vamos a tener estudio bíblico. ¿Cuántos creen que es importante estudiar la Biblia? Es importantísimo. Venga, súmese para poder juntos aprender de la palabra de Dios y también compartir la coinonía cristiana en este tiempo. A la misma vez, los jóvenes van a tener su programa y los niños también su culto. Así que esto es una invitación para toda la familia. No hay pretexto para quedarse en casa, Están todos invitados, 8:30 de la noche viernes. Y el domingo que viene, 10 de la mañana, 12 del mediodía, tendremos 2 servicios similares a este, donde vamos a alabar a Dios, escuchar de su palabra y compartir unos con otros. Si usted desea ofrendar cuando se acaba este culto físicamente, puede ir ahí al buzón de las ofrendas, depositar su ofrenda, sus diezmos. Si desea hacerlo online, simplemente va al sitio alcancemiami.com, busca ahí donde dice el letrerito ofrendar, cliquea y se le explicará cómo hacerlo. Hermanos, termino haciendo 2 promociones que venimos haciendo hace un año por lo menos. 1 hora de oración al día. Inténtelo. Lo necesita. Intentémoslo. Lo necesitamos. No por gusto, la Biblia en varias ocasiones nos insta a orar sin cesar. Si no tenemos claro la batalla espiritual en la que estamos, no tenemos claro el objetivo de la oración. Necesitamos orar. Así que este es un reto que tenemos como iglesia. Busquemos un horario específico en el que podamos estar a solas con Dios. Va a ser de bien para nuestras vidas y para la iglesia también. Y en otro lugar, en otro reto que tenemos, recordar el famoso plan evangelístico Who's Your One. ¿Quién es tu uno? Sencillo. Oremos por aquellos que no conocen de Cristo. Específicamente centrémonos en alguien. Oremos por un mes por esa persona y después presentémoslo el evangelio de salvación. No cambiamos a nadie, pero sí transmitimos el mensaje y esa es nuestra misión. Hacer discípulos a otras naciones predicando el evangelio. Así que, iglesia, tenemos un reto grande que asumir. Recuerden, no podemos hacerlo si no somos pobres en espíritu. Terminamos en oración. Dios, gracias por este tiempo. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque hoy hemos sentido tu presencia aquí. Esperamos, Dios mío, que este culto te haya agradado. Fue para ti que lo hicimos. Humildemente. No somos dignos de hacerlo, pero tú en tu gracia lo permites, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo, por el sacrificio de Él en la cruz del Calvario por nosotros, Señor. Dirígenos ahora hacia nuestros hogares, recordando siempre que ser pobre en espíritu es una bendición y que solo los pobres en espíritu estaremos en el reino de los cielos. Guíanos, bendícenos y perdona nuestras faltas y nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano.